La agenda trascendente es la agenda geopolítica también, ¿no? Sobre todo para aquellos que abrevamos en el pensamiento nacional, entendemos que esta agenda debe ser entendida en su profundidad más allá de la coyuntura y de los actuales contextos. Por eso le damos la bienvenida al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda. Buenas tardes. Encantado, Gustavo, como siempre, estar charlando con vos. Un gusto, Cristian. Bueno, vamos a decir que veníamos por una agenda para meternos de lleno en el tema Rusia, pero efectivamente en las últimas horas la situación a nivel global ha cambiado de manera sustantiva en función de lo que implican los ataques de Israel a Irán y la reciente réplica de este país a Israel. En las últimas horas, teniendo en cuenta que vos sos especialista en Rusia, el gobierno ruso se manifestó también en función de lo que implican estos ataques, rechazando el mismo y haciendo un llamado a la cordura. ¿Qué opinión te merece estos últimos acontecimientos y cuál crees que va a ser el rol de Rusia de ahora en adelante? Es difícil porque todo el tema de Medio Oriente es muy complejo. Yo siempre digo que es de lo más complicado que hay. Hay muchos que se ponen la camiseta de un lado o del otro sin llegar a entender la profundidad y la complejidad del caso. Como para hacer una breve descripción de esto, basta con mencionar que Arabia Saudita condenó el ataque contra la República Islámica del Irán por parte de Israel, pero al mismo tiempo colaboró junto con otros países árabes, musulmanes, en la intercepción de algunos de los drones que fue la primera oleada que mandó Irán como represalia por este ataque injustificado que constituye un casus belli por parte de Israel en contra de Irán, ¿no? Una declaración de guerra, eh, básicamente. Y otro hecho que muestra la complejidad de todo esto y como no es, creo que en el lugar donde menos existe el blanco y el negro es en Medio Oriente, como este terrorista devenido en terrorista bueno, Al-Golani, el líder, el nuevo líder de Siria, ¿no? Del Hayat Tahrir al-Sham, este grupo terrorista que viene de Al-Qaeda, dijo que hace pocas horas, respecto al ataque de Israel contra Irán, dijo que frente a Irán, a Siria, su gobierno, a este grupo, lo encuentra en la misma trinchera junto a Israel. O Ujú. sea, este grupo está junto a Israel frente a Irán porque Irán es su enemigo. Entonces podemos entender cómo dentro de los grupos islámicos, entre esta disputa enconada de siglos atrás, de la época justamente de la muerte del profeta Mahoma, cómo este encono puede incluso ponerse por encima de otras cuestiones, como podría ser entre comillas, defensa del pueblo palestino, etcétera. Y esto tampoco debería sorprender porque ahí es cuando yo pienso que Irán también adolece de cierta ingenuidad muchas veces, ¿no? Porque esto de querer embanderarse en ser el líder de las causas de la defensa del Islam y de la defensa del pueblo palestino, cuando dentro del, entre comillas, pueblo palestino hay muchísimos que odian más a Irán que a Israel, ¿no? Ajá. Cómo el grupo Hamas felicitó y se alegró del triunfo de el HTS en Siria, igual que Netanyahu, la caída de un gobierno que era un aliado estratégico de Irán. Entonces, esto es un entramado más que complejo y, y yo creo que Rusia, que tenía una intención, tal vez la sigue teniendo, incluso, si mal no recuerdo, el presidente Donald Trump le había pedido a Vladimir Putin que fuera una especie de interlocutor, de mediador con Irán para llegar a ese acuerdo en el tema nuclear, que yo creo también sería para hablar un rato el protagonismo que juega Donald Trump en esto. Y creo que Putin sí, por supuesto, había accedido y podría haber tenido una participación muy virtuosa, ya que
También Irán es un aliado de Rusia y Rusia le interesa que haya estabilidad en el Medio Oriente. Esto también agreguemos que tampoco beneficia a la agenda de los Estados Unidos, la agenda de Trump, puertas para adentro de los Estados Unidos, porque un salto en el precio del petróleo, una disparada de la inflación no es justamente lo que más desea Donald Trump para la política interna doméstica de los Ujú. Estados Unidos. Entonces, el panorama en general, espero no haberme ido muy por las ramas, pero es muy complejo y yo no creo que, por lo menos, si no baja un poco la espuma, no sé hasta qué punto puede llegar a colaborar Rusia en que baje un poco esta escalada que realmente es muy preocupante. No porque vaya a desatarse en un conflicto mundial, pero sí puede ser un conflicto regional muy grave y con características muy, muy, muy peligrosas. Cristian, hablabas de Donald Trump. Hasta el momento, más allá de análisis que tienden a ser unidireccionales, da la impresión de que Trump, en función de lo que decía respecto a la cuestión interna, se maneja en términos geopolíticos de manera ambivalente, ¿no? Porque precisamente en esta situación, por ejemplo, con Irán, también le había dado un ultimátum a Irán de 60 días para establecer principios de esta negociación de armamento nuclear o de armamento antinuclear. En el medio hay que decir que Irán pudo hacerse con documentos que dan cuenta del armamento atómico o nuclear que pueda llegar a tener Israel, algo que de alguna manera estuvo encubierto también por Estados Unidos. Entonces, da la impresión de que ahí, tanto también como en la cuestión de Ucrania, empieza a haber un juego ambivalente de Donald Trump que, que no termina de definir, pero que le sirve también de alguna manera para condicionar a Europa y para seguir teniendo una posición, digamos, de privilegio en el, no digo que en el dominio del ajedrez político o geopolítico, sino para posicionarse desde una relación de fuerza, ¿no? Yo tengo una lectura un poco distinta y yo creo que lo que le ocurre a Donald Trump en este escenario geopolítico muy complejo, que no solo complejo porque la realidad del día de hoy es así, porque están el conflicto generado por la OTAN contra Rusia en Ucrania, siempre, bueno, latente la cuestión de Taiwán, aunque no es algo que esté prioritariamente, por lo menos a simple vista en la agenda de Donald Trump, el Ujú. tema de Medio Oriente, bueno, y yo creo que en algún sentido esto se ha potenciado porque justamente hay muchos intereses a nivel geopolítico dentro de lo que es el sector del globalismo mundial, que no solo tienen la intención de derrotar a Rusia, de socavar a China, de imponer una agenda globalista, financiera, ir mutando los estados-nación en otra cosa que sea dominado por las corporaciones. Todo esto que de alguna manera se vislumbra a través de la famosa Agenda 2030, sino que también un objetivo de este globalismo es hacer fracasar el proyecto de Donald Trump. Eso es lo que yo creo que Donald Trump no, yo supongo que lo debe estar viendo, pero no creo que esté actuando con la fortaleza suficiente que debería actuar. No creo que esté enfrentando a sus enemigos con la suficiente fortaleza. ¿Y por qué lo digo? Porque personajes de historieta que no revisten ninguna seriedad porque son meros gerenciadores de los poderes reales frente a sus pseudogobiernos, como puede ser el hombre golpeado Emmanuel Macron, o el nuevo canciller con veleidades de Führer de Alemania, ¿no? Merz.
en otro tiempo, cuando hacían reverencias y rápidamente todo lo que les dictaban desde la Casa Blanca, hoy parecen tomar una postura totalmente autónoma y casi desafiante para con los Estados Unidos, o por lo menos para con lo que es la agenda que propone Trump. Trump marca determinada dirección y estos personajes abiertamente desafían, de forma abierta o velada, pero desafían, a ver, cuando eh, Donald Trump dice a través de su representante Steve Witkoff que la única salida y la única salida lógica parte al conflicto en Ucrania es básicamente la neutralidad de Ucrania tal como pide Rusia y el reconocimiento sin lugar a dudas de las 5 nuevas regiones de Rusia. Y el levantamiento de las sanciones. Esto lo dice Steve Witkoff, no lo dice Sergei Lavrov. Ujú. Lo dice el representante de Donald Trump. Y al mismo tiempo sale Merz, el alemán, a decir que le va a dar misiles Taurus para que ataquen en profundidad a Rusia, que le va a dar a Ucrania, o sale este personaje que un día dice blanco y otro día dice negro, Mark Rutte, cuando ya quedó claro que no está en la agenda de los Estados Unidos, que es más, ni siquiera lo dijo Witkoff, que tiene muy buena sintonía con el Kremlin, lo dijo Kellogg's, que era lógico y entendible y razonable que Rusia exija que no se siga expandiendo la frontera de la OTAN hacia el este. Y sale Mark Rutte a decir que la entrada de Ucrania en la OTAN es inexorable. Entonces son los enanos desafiando, o sea, son los payasos Ujú. desafiando al dueño del circo. Es una situación que en la cual estos tipos desean el fracaso de Donald Trump, no porque Donald Trump sea bueno o malo a mis ojos, desean el fracaso de Donald Trump porque es un escollo para la agenda globalista. ¿Se entiende? Ujú. Ellos querían y se desvivían por Kamala Harris en el Salón Oval, ya que a la senilidad de Biden ya no se lo permitía, y quieren ese proyecto globalista del Foro de Davos, de George Soros, en la Casa Blanca. Y para eso es necesario que Donald Trump quede como un payaso, que fracase en todas sus iniciativas, que le diga a Netanyahu no ataques y Netanyahu va y ataca, con lo cual la imagen de Donald Trump, por supuesto que se va socavando. Y esto es lo que yo no entiendo, hasta qué punto Donald Trump no está logrando imponerse, no está logrando imponer que lo que él diga suceda, que Macron entienda que no puede ser y no va a ser más que el presidente de los Estados Unidos, que lo desafíe Elon Musk. Pero ahí es Eso es... donde se van en dudas, ¿no? Porque precisamente vos decís, bueno, Netanyahu lo desafía, va y ataca. Y teniendo en cuenta cómo es el juego general e histórico, se puede inferir que Israel no atacó solo, o por lo menos sin avisar antes a Estados Unidos de lo que iba a hacer, teniendo en cuenta precisamente esto, ¿no? Que a Estados Unidos no le conviene. Digamos, ahí es donde uno puede ver cierta ambivalencia de la posición de Trump. Obviamente unas son las cosas que se dicen hacia afuera y otras cosas el juego interno, cómo se puede desarrollar, teniendo en cuenta que Israel es un socio fundamental para Estados Unidos, sobre todo en Medio Oriente. Sí, a ver, yo creo que, a ver, yo sinceramente no sé si no lo hicieron a espalda de Estados Unidos, a espalda de Trump por lo menos. Ujú. A ver, los que saben dicen que los Estados Unidos están muy divididos, no solo a nivel población, sino también dos factores muy fuertes, por lo menos, que son las Fuerzas Armadas y todo lo que es el aparato de inteligencia. Quienes saben dicen que más o menos en un 50 y 50 están divididos, o sea, las lealtades a Trump y las deslealtades. Vos recordarás, Gustavo, cuando fue J. de Vance a Groenlandia, a la base Ujú. estadounidense,
la comandante, que no me acuerdo ahora el nombre, pero era la jefe de la base estadounidense en Groenlandia, salió a desautorizar y a hacer un comunicado oficial diciendo que era una barbaridad que los Estados Unidos pretendiese hacerse con la soberanía de Groenlandia, que esto le costó el puesto, fue echada rápidamente, pero ese grado de desafío antes hubiese sido impensable. Eh, entonces, a ver, también hay que recordar que en las postrimerías del primer mandato de Donald Trump hubo una acción que le costó la vida al general Soleimani, iraní, cuando Donald Trump había evitado por todos los medios llegar a una escalada en cualquier sentido, pero específicamente con Irán. Y hay quienes sostienen, y a mí no me parece para nada una teoría poco lógica, porque aparte está fundada en cosas bastante plausibles, y es que esa operación se la hacía a espaldas de Donald Trump. Ujú, Y que cuando se ejecuta este asesinato, por supuesto que Donald Trump tenía dos alternativas: o hacerse cargo y reivindicarlo, o admitir que en su gobierno pasan cosas a espaldas de él. Lo cual a un personaje con las características de Donald Trump, por supuesto que no es lógico que no sea lo que él más desea, sino limpiar su cara, que creo que es lo que está haciendo ahora. Cuando dice, sabíamos, le aconsejamos que no, pero sabíamos y qué sé yo, y me parece que está tratando de salvar un poco su imagen. Esa es mi teoría. ujú, ¿Por qué? De vuelta, porque no es algo conveniente a los intereses a su agenda interna. Donald Trump no necesita que se escapen los precios en Estados Unidos, que haya claro. un pico inflacionario, que sube el combustible. Ya dio saltos importantes el precio del crudo, de Texas y las otras variantes que hay. Entonces, no creo que se vaya a pegar un tiro en el pie de esa forma. Lo que sí creo que, merced a que no se ha impuesto en su momento con Zelensky, no se ha impuesto con los europeos, ya es como que todo el mundo empieza a faltarle al respeto. Vos acordate que cuando hizo la gira por Oriente Medio, una gira tan importante, donde visitó Arabia Saudita y otros lugares, no fue Israel. Ujú. Y eso fue un desaire para Netanyahu. Con Netanyahu no al nivel que lo hizo con Zelensky, que trapeó el piso con Sí. su dignidad, pero a Netanyahu lo trató de una forma muy, muy dura cuando fue a la Casa Blanca. A ver, yo creo que el tema es que la agenda de Donald Trump es muy clara. Yo creo que en esta ocasión, en el primer mandato, no tenía un equipo de gente leal. Yo creo que en este mandato lo tiene un vicepresidente que yo estoy convencido que es una persona muy positiva, no solo para los intereses de los estadounidenses, del Estado, de ese estadounidense de clase media trabajadora. Yo hay un hecho, a ver, uno dice esto y lo tildan de trampista, y la verdad que no soy trampista, pero por supuesto que a quién considero más cercano, a Biden o a Trump respecto de mis intereses y de mi forma de pensar. A Trump claramente. Biden fue un tipo que nos tuvo 3 años al borde de la Tercera Guerra Mundial. Entonces decía, tiene yo cuando escucho a Vance o a Trump, siendo que en realidad la política interna de los Estados Unidos no me interesa demasiado, pero yo creo que desde Roosevelt ningún líder estadounidense hablaba tanto de la clase trabajadora, un presidente estadounidense hablaba tanto de la clase trabajadora como lo hace Trump y Vance, de los intereses y de las condiciones que tiene que tener la clase trabajadora. Entonces, tiene un tipo como Vance como vicepresidente, que no fue el caso en el primer periodo. Tiene a Tulsi Gabbard como directora nacional de inteligencia, una persona que fue tildada de prorrusa por decir realmente y con todas las letras la verdad de la situación cuando fue el golpe de Estado contra Yanukovych en 2014 en Ucrania, y decir claramente cuál era la situación. Fue tildada de prorrusa y un montón de cosas. Tiene en el FBI una persona de su entera confianza, en la CIA también, a pesar de que la CIA también tiene vida propia.
tiene mecanismos interesantes e importantes a su mano, pero también evidentemente tiene una cantidad de traidores muy grandes. Vimos lo que pasó, Gustavo, con Mike Walt. Ujú, La ujú. operación de Mike Wall con las filtraciones en esta mensajería, ¿te acordás del hecho este que pasó? No me acuerdo cuál era, no era WhatsApp, era un servicio de mensajería. Todo era apuntado a eyectar del gobierno a Pete Hegseth, el jefe del Pentágono, que es otro de los leales a Trump. Bueno, acá Y nada, se reedita de cierta forma esa disputa que históricamente ha tenido Estados Unidos, ¿no? Siempre se ha dicho que está el gobierno central de Estados Unidos y después hay otros subgobiernos en los subsuelos propiamente de ese país, que son el Pentágono, la CIA, el Ejército por otro lado, ¿no? Y todas las agencias que se van derivando en torno a lo que tiene que ver con el complejo industrial militar también de Estados Unidos. Los intereses son muy grandes también que se juega allí adentro. Te saco un poco de Estados Unidos teniendo en cuenta que en el último tiempo estuviste yendo mucho a Rusia y dando cuenta también de que toda la información que puede llegar a estas latitudes llega absolutamente filtrada por la mirada occidental. Siendo que Rusia también es un país de Occidente. Sin embargo, hay una tergiversación allí de los datos históricos y por lo general se ve a Rusia como el malo de la película. ¿Cuál es la situación de Rusia? ¿Cómo está la población rusa con respecto a lo que implica Ucrania? ¿Y cuál es la mirada también en ese sentido de que tiene Rusia, por ejemplo, con América Latina y sobre todo con Argentina? a ver, vamos por partes y si me salteó algo después hacémelo notar. Primero vamos por lo último. A los argentinos nos quieren mucho. No sé por qué realmente, no sé si somos merecedores de semejante afecto, pero nos quieren mucho, nos respetan, saben mucho de nosotros. A todo. A ver, el ruso es un tipo que es un amante de la humanidad, Ujú, ¿no? O sea, no puede existir el racismo dentro del alma rusa, dentro del espíritu ruso. Eso hace que se sienta hermanado con todos los pueblos, con África, con Asia. Yo siempre digo, la mentalidad rusa no es europea, es asiática, y gracias a Dios que lo es, porque si no serían unos salvajes como los europeos. Y lo digo, tengo sangre europea y puedo decirlo, pero es de verdad, como lo dijo Sergei Lavrov hace un par de meses, todas las tragedias de la humanidad en los últimos 500 años fueron provocadas y protagonizadas por europeos. Eso no hay forma de soslayarlo. ujú, Entonces, realmente nos tiene mucho cariño, sabe mucho de nosotros, el pueblo en general es muy culto, tiene un conocimiento enciclopédico muy vasto. Ojalá nosotros supiéramos un poco más de ellos, del mismo modo que ellos saben mucho de nosotros. Son muy amigables, yo nunca me he sentido un extranjero en Rusia, sinceramente lo digo, yo me siento en mi querido Pergamino, donde vivo aquí en Argentina, me siento tan en mi casa como me siento en Rusia. Eh, el pueblo ruso, ¿cómo está? El pueblo ruso está muy tranquilo, está muy bien, está con un patriotismo muy grande, como siempre, pero obviamente tal vez un poco más enfervorizado porque saben que una vez más en su historia milenaria enfrentan una situación en la cual su destino está en juego, están bajo una amenaza existencial, tienen mucha expectación positiva, cauta, pero una expectación positiva por Donald Trump. Es un personaje con el cual simpatiza en general el pueblo ruso. Tienen una profunda admiración y una confianza enorme en su líder, en Vladimir Putin, y creo que es merecida porque se ha ganado esa confianza. Ahí creo que Trump debería haber aprendido, tal vez, claro, no tiene el tiempo que tuvo Putin, pero ujú. tendría que haber aprendido o a ser más fuerte al enfrentar a sus enemigos o no abrir tantos frentes al mismo tiempo
si no podía atenderlos a todos juntos. La economía rusa está pujante, está muy bien. Yo te juro que a mí me asombra sobremanera cada vez que voy a Moscú y como vos lo dijiste, yo afortunadamente voy muy seguido a Rusia y cuando voy estoy periodos prolongados de 2, 3 meses y siempre el horizonte de Moscú y de otras ciudades te sorprende. Bueno, en el último viaje estuve no solo en Moscú, estuve en Ekaterimburgo, en Vladikavkaz, en Nizhny Novgorod y el horizonte siempre se ven muchos edificios en construcción, un crecimiento enorme, y no edificios de lujo, para inversores, edificios Ujú, muy hermosos, pero para la clase media trabajadora, edificios con departamentos, con estudios, con lo que sería acá un monoambiente, al que puede acceder una pareja joven con una hipoteca muy, muy, muy accesible. Entonces, realmente, al contrario, y esto siendo un país en guerra, en una guerra que puede tener características de guerra mundial, toda la OTAN contra ellos, el país más sancionado en la historia de la humanidad, y tienen esa economía. Imagínate cómo sería si no tuviesen eso encima. Por eso todas esas ficciones que tratan de vendernos desde Europa especialmente, desde Estados Unidos en el periodo anterior de Biden, son realmente mentiras muy tontas y que se contrastan mucho cuando uno ve la realidad de, por ejemplo, la situación de la economía alemana, claro. una recesión que ya lleva muchos semestres, con una industria que está en caída libre, con números que no le dan al haberse pegado el tiro en el pie al permitir el sabotaje en el Nord Stream, y prescindiendo de los hidrocarburos buenos y baratos de Rusia. Entonces, realmente la situación en general de Rusia es buena, sabe el pueblo ruso la amenaza que tiene sobre sus espaldas, pero lo viven con normalidad, vivieron con normalidad la Gran Guerra Patria, donde murieron 27 millones de soviéticos, donde estuvo creo que el momento más dramático, donde más amenazado estuvo la integridad y la supervivencia del pueblo eslavo y de los otros pueblos que componían la Unión Soviética. Y así todo, los niños iban a la escuela todos los días, la gente trabajaba todos los días y hacían enormes sacrificios para mantener la normalidad y para salvar a su país. Y hoy hacen lo mismo, hacen exactamente lo mismo y también, y con esto cierro, Gustavo, y seguimos la charla, también construyendo sólidos vínculos con toda la mayoría global, con los países de África, con los países de Asia, con los países de Iberoamérica, que no están cooptados por el globalismo, como desgraciadamente varios de nuestros países, incluyendo la Argentina. Ujú, Yo estuve en Nizhny Novgorod en un foro, en el Foro Global Digital, una iniciativa muy interesante, en la que se habló justamente de la propagación de mentiras, de cómo se maneja la soberanía digital, y había delegaciones de innumerables países de África, de Asia. Bueno, yo fui el único representante de Argentina, pero la hermandad que se vive y la construcción de lazos que se vive en Rusia con otros pueblos es enorme. Cristian, vamos a seguir profundizando, si te parece, en otra oportunidad con el tema Rusia, pero lo vamos a encarar desde ahí, ¿no? Desde cómo mira el pueblo la realidad política, porque obviamente se mira siempre el gran relato, ¿no? Pero el pueblo ruso, como el pueblo argentino, tienen sus propios relatos y su soberanía histórica y cultural que en cierta forma uno lo puede entrelazar a través del pensamiento nacional de ambos países, ¿no? Hay similitudes en alguna manera de pensar y ya vamos a profundizar. Te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en AGN Prensa. Ha sido muy grato, como siempre, hablar con vos y te invitamos, si así dispones, a que la semana que viene retomemos. ¿Te parece? Me parece una invitación a la que no le puedo decir que no, porque siempre es un placer para mí hablar con vos, compartir mi pensamiento con tu audiencia. Y sí, creo que es bueno que hablemos de estos temas, porque yo siempre lo digo, el pueblo ruso y el pueblo
iberoamericano en general y argentino en particular, tenemos muchas similitudes en nuestra forma de sentir, en nuestros Ujú. principios, en nuestros valores. Entonces es bueno que por ahí nuestro pueblo que no conoce tan profundamente esto, podamos ser en alguna medida mensajeros de esto y tender también en la medida de nuestras posibilidades estos lazos. Así que contás conmigo y con todo gusto. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao.